El viento nocturno de Chiapas susurraba entre los árboles centenarios que rodeaban la hacienda de los Ortega, mientras las sombras parecían danzar bajo la luz tenue de la luna menguante de octubre de 1907. Don Evaristo Ortega, patriarca de una de las familias más poderosas de la región, observaba desde el balcón de su mansión colonial los preparativos que se extendían por los jardines. Al día siguiente se celebraría el acontecimiento más importante en la historia de su linaje, la boda de su hijo primogénito, Aurelio, con Valentina Mendoza, hija de prominentes terratenientes de San Cristóbal de las Casas. Aquella unión no solo sellaría un compromiso sentimental, sino que fortalecería un imperio de tierras y autoridad que se expandía desde las montañas de los Altos hasta las fértiles tierras del Soconusco. Lo que don Evaristo ignoraba era que esa celebración marcaría el inicio de una maldición que perseguiría a su familia durante generaciones. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros al investigarla, apóyanos suscribiéndote al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos impulsa a seguir revelando los misterios más estremecedores de México. La mañana del 31 de octubre amaneció envuelta en una niebla densa que se aferraba a los valles como un presagio inquietante. Valentina, con apenas 18 años, permanecía en sus aposentos mientras las mujeres de la hacienda la preparaban para la ceremonia. Su vestido, confeccionado en París con finas sedas blancas y delicados encajes, había cruzado el océano en barco hasta Veracruz para luego viajar en carretas por los polvorientos caminos del sur, hasta llegar finalmente a aquellas tierras chiapanecas. Doña Remedios, la sirvienta más antigua de la casa, ajustaba los últimos detalles del tocado mientras observaba a la joven con una mezcla de admiración y preocupación. Sus palabras elogiaban la belleza de Valentina, pero su voz dejaba entrever una inquietud difícil de ocultar. Valentina, notando aquel cambio en su expresión, la interrogó con suavidad, intentando comprender qué la perturbaba. La anciana vaciló durante unos segundos, sus manos temblorosas jugueteando con las perlas del collar nupcial. Atribuyó sus pensamientos a supersticiones antiguas, pero la insistencia de la joven la obligó a revelar lo que llevaba años callando. Desde hacía generaciones circulaban relatos entre la servidumbre sobre la hacienda de los Ortega, historias de apariciones en los corredores, lamentos que emergían desde la cripta familiar en noches sin luna y secretos que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Finalmente confesó que, según la leyenda, 50 años atrás la primera esposa de don Próspero Ortega, abuelo del futuro esposo de Valentina, habría sido sepultada viva por accidente. Decían que, durante el funeral, cuando el mausoleo ya había sido sellado, comenzaron a escucharse gritos desesperados desde el interior, pero nadie tuvo el valor de abrir la tumba. Y el horror quedó atrapado para siempre entre aquellas paredes de piedra. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valentina al escuchar el relato, pero antes de que pudiera reaccionar, las campanas de la capilla comenzaron a repicar anunciando que la ceremonia estaba por comenzar. La capilla de la hacienda, construida con piedra gris extraída de las canteras locales, se alzaba solemne entre los jardines, como un guardián silencioso de los secretos que aquel lugar había acumulado a lo largo de los años. Los vitrales importados desde Guadalajara proyectaban haces de colores sobre las bancas de madera tallada, donde se habían reunido más de 200 invitados. La élite de Chiapas se encontraba congregada para presenciar aquella unión. Hacendados, comerciantes, funcionarios del gobierno porfirista e incluso algunos representantes de la iglesia habían viajado desde Tuxtla Gutiérrez para asistir al evento. Aurelio Ortega esperaba frente al altar, impecable en su traje negro confeccionado por los mejores sastres de México. Alto, de facciones angulosas y ojos verdes heredados de su madre española, representaba exactamente lo que se esperaba del heredero de una dinastía. A su corta edad había estudiado en París, hablaba con fluidez francés e inglés y dominaba los negocios familiares con una perspicacia que incluso había impresionado a su exigente padre. Cuando las puertas de la capilla se abrieron y Valentina apareció del brazo de su padre, un murmullo de admiración recorrió el recinto. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de los vitrales, formando alrededor de la novia un halo casi etéreo. Su belleza resultaba innegable, piel morena clara que brillaba bajo el encaje del velo, ojos negros profundos como pozos de obsidiana y una sonrisa que parecía contener tanto alegría como una inexplicable melancolía.
El padre Miguel Sandoval, sacerdote de San Cristóbal y conocido de ambas familias desde la infancia de los novios, condujo la ceremonia con solemne gravedad. Sus palabras resonaron entre las bóvedas de piedra mientras el aroma del copal, mezclado con las flores silvestres del altar, creaba una atmósfera suspendida entre lo sagrado y lo profano. Aurelio respondió con firmeza al compromiso matrimonial, aunque quienes lo conocían percibieron el sutil temblor de sus manos al tomarlas de Valentina. Cuando llegó el turno de la joven, abrió los labios para responder, pero en ese instante un viento helado atravesó la capilla y apagó de golpe todas las velas del altar. La oscuridad cubrió el recinto por unos segundos que parecieron eternos, acompañada de un silencio sepulcral que erizó la piel de todos los presentes. Valentina pronunció su respuesta en voz baja, apenas audible en la penumbra. Al reencenderse las velas, el sacerdote continuó con visible nerviosismo antes de declarar la unión matrimonial. El beso selló no solo el enlace de ambas almas, sino también el destino trágico que los aguardaba. Los aplausos llenaron la capilla, aunque varios invitados notaron que el aire seguía impregnado de un frío persistente, como si una presencia invisible hubiera decidido quedarse para presenciar lo que estaba por suceder. La celebración se trasladó entonces al gran salón de la hacienda, donde las mesas habían sido dispuestas con la vajilla de porcelana francesa que había pertenecido a la bisabuela materna de Aurelio. Los manteles de lino irlandés sostenían centros de flores tropicales traídas desde las fincas del Soconusco, mientras las copas de cristal bohemio reflejaban la luz de las arañas que colgaban del techo abovedado. La música comenzó poco después del brindis inicial. Un conjunto de mariachis llegado especialmente desde Guadalajara interpretaba las melodías favoritas de los novios, mientras una orquesta de cámara ofrecía un acompañamiento más refinado para los momentos solemnes de la velada. Los invitados alzaron sus copas y bebieron con entusiasmo, pero una vez más un viento extraño recorrió el salón, acompañado de un sonido que algunos describieron como un lamento lejano. Conforme avanzaba la noche, los fenómenos inexplicables comenzaron a intensificarse. Los músicos murmuraban entre ellos que sus instrumentos se desafinaban sin razón aparente. Las velas se apagaban repetidamente pese a la ausencia de corrientes de aire y varios invitados aseguraban haber visto la silueta de una mujer vestida de blanco caminando por los pasillos superiores de la mansión. Valentina, que había lucido radiante durante la ceremonia, empezó a mostrar signos de profundo malestar. Durante el vals nupcial se mareó y tuvo que sentarse, alegando incomodidad por el corsé. Pero quienes la observaban de cerca notaron que su piel adquiría una palidez inquietante y que sus ojos parecían fijos en algo que los demás no podían ver. En silencio, Valentina había comenzado a experimentar visiones perturbadoras. Durante el baile creyó ver reflejada en los espejos del salón la figura de una mujer que la contemplaba con una mirada cargada de rencor. Aquella aparición llevaba un vestido de novia similar al suyo, pero manchado de tierra y desgarrado por el paso del tiempo. Sus manos, extendidas hacia ella, mostraban uñas rotas y cubiertas de sangre seca, como si hubieran arañado una superficie dura en un intento desesperado por escapar. La medianoche se acercaba cuando don Evaristo decidió conducir a los invitados más distinguidos hacia el orgullo de la familia, la cripta donde descansaban sus antepasados. La construcción, situada en un pequeño cerro detrás de la capilla, había sido levantada con piedra volcánica extraída del Tacaná y combinaba elementos góticos con detalles prehispánicos que reflejaban la fusión cultural característica de la región. Mientras el grupo avanzaba por el sendero iluminado por antorchas, el patriarca explicaba con solemnidad que aquel recinto sagrado albergaba los restos de 5 generaciones de la familia Ortega. Aquí descansan mis abuelos, mis padres y aquí descansaremos nosotros cuando Dios así lo disponga, afirmó el patriarca mientras el grupo contemplaba la solemnidad del recinto. La entrada a la cripta era imponente, un portón de hierro forjado con intrincados diseños florales que enmarcaba una puerta de madera de caoba. Sobre el dintel, grabado en latín, se leía el lema familiar Morstua, Vita mea, tu muerte, mi vida. Al abrir la puerta, un aire frío y húmedo golpeó a los visitantes. El interior estaba iluminado por velas que se encendían automáticamente gracias a un ingenioso sistema de espejos diseñado por don Próspero, el abuelo de Aurelio, durante sus estudios de ingeniería en Francia.
Las paredes estaban cubiertas de nichos de mármol, cada uno sellado con una placa de bronce que indicaba el nombre, las fechas de nacimiento y muerte, y una breve inscripción dedicada a su ocupante. Don Evaristo señaló con orgullo el nicho más ornamentado y explicó que allí descansaba su madre, doña Esperanza Mendoza de Ortega. Fallecida en 1857 durante una devastadora epidemia de cólera que arrasó la región. Pero lo que más llamó la atención de los presentes fue el nicho vacío junto al de doña Esperanza. La placa ya estaba grabada con el nombre de don Evaristo y las fechas parciales de su vida, esperando únicamente el año de su muerte para ser completada. Valentina, a pesar del malestar que la aquejaba, había insistido en acompañar el recorrido. Sin embargo, al contemplar aquel lugar sintió una opresión creciente en el pecho. La temperatura había descendido notablemente y su respiración se condensaba en pequeñas nubes de vapor. Lo que más la inquietó fue un sonido casi imperceptible que parecía surgir desde las profundidades de la cripta, un rasguño suave pero persistente, como si alguien estuviera arañando madera desde el interior de uno de los nichos. Se aferró al brazo de su esposo y preguntó en voz queda si los demás podían escucharlo. El grupo guardó silencio, pero el sonido se detuvo de manera abrupta, como si la causa de aquel ruido hubiera advertido que estaba siendo observada. El patriarca atribuyó con ligereza el fenómeno a roedores que buscaban refugio en construcciones antiguas, pero doña Carmen Vázquez de Solórzano, una de las matronas más respetadas de San Cristóbal y amiga cercana de la familia Mendoza, se acercó discretamente a Valentina y le confesó en voz baja que aquel sonido no provenía de ratas, pues lo había escuchado antes. Explicó que su difunto esposo había investigado durante años las historias de la cripta y había descubierto algo tan terrible que jamás se atrevió a hacerlo público. Antes de que Valentina pudiera pedir más detalles, don Evaristo anunció que era momento de regresar al salón para continuar con la celebración. Mientras el grupo emprendía el camino de regreso, la joven novia se rezagó intencionalmente junto a doña Carmen y le preguntó con urgencia qué había descubierto su esposo. La mujer miró a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchara y explicó en susurros que, durante la epidemia de cólera de 1857, muchas personas morían de forma repentina y eran sepultadas con premura, en ocasiones sin estar completamente seguros de que hubieran fallecido realmente. Mi esposo encontró documentos en los archivos parroquiales que sugerían que doña Esperanza, la madre de don Evaristo, pudo haber sido sepultada mientras aún estaba con vida. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valentina al escuchar aquellas palabras. Quiso asegurarse de que no se trataba de un rumor, pero la mujer insistió en que los registros mencionaban que, durante el funeral, algunos asistentes escucharon golpes y gritos provenientes del ataúd. Sin embargo, el miedo al contagio era tan grande que nadie se atrevió a detener la ceremonia. Sellaron el nicho esa misma tarde y, desde entonces, cada 31 de octubre, el aniversario de su muerte, se escuchaban sonidos extraños que parecían surgir desde la cripta. La revelación cayó sobre Valentina como un rayo. El 31 de octubre, la misma fecha de su boda, no podía ser una coincidencia. Aunque la celebración continuó hasta altas horas de la madrugada, ella ya no pudo disfrutar de su propia fiesta. Los invitados comenzaron a retirarse poco a poco, hasta que solo quedaron los miembros más cercanos de ambas familias. De acuerdo con la tradición, los recién casados debían pasar su primera noche en la suite nupcial, ubicada en el ala este de la hacienda, la más apartada de los aposentos principales para garantizar su intimidad. La habitación rebosaba elegancia. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz importado de París en tonos dorados y marfil. Una cama con dosel tallada en caoba guatemalteca dominaba el centro de la estancia y las ventanas ofrecían una vista amplia de los jardines y, a lo lejos, de la cripta familiar que se elevaba como una sombra bajo la luna menguante. Aurelio, que había bebido con moderación durante la fiesta, se mostraba tranquilo y sereno. Mientras las sirvientas retiraban el velo y ayudaban a Valentina a cambiar su vestido por un camisón de seda blanca bordado con flores de azahar, él le tomó las manos con ternura, feliz por la intimidad recién estrenada. Valentina intentó corresponder a aquel gesto, pero su mente no podía apartarse de la historia que había escuchado en la cripta. La inquietud crecía dentro de ella, así que se atrevió a preguntarle si creía en los espíritus.
Aurelio reaccionó con una mezcla de curiosidad y ligera incredulidad, atribuyendo sus dudas al cansancio y a las emociones intensas del día. Pero Valentina insistió con firmeza y le confesó lo que doña Carmen le había revelado sobre la muerte de su abuela. Le preguntó si era cierto que pudo haber sido enterrada viva. La expresión de Aurelio cambió de inmediato. La serenidad desapareció de su rostro y fue sustituida por una tensión evidente. Preguntó con voz contenida quién le había dicho aquello. Al escuchar el nombre de doña Carmen, se levantó y comenzó a caminar por la habitación con nerviosismo, pasándose las manos por el cabello mientras intentaba mantener la compostura. Trató de descartar la historia como superstición, argumentando que su abuela había muerto de cólera, como tantas otras personas de la época, y que la gente inventaba relatos para llenar los vacíos de lo incomprensible. Pero su reacción no coincidía con sus palabras. Valentina lo sabía. Se levantó y se acercó a él, señalándole que, si en verdad eran simples rumores, no habría razón para alterarse tanto. Aurelio se detuvo frente a una de las ventanas que daban hacia la cripta y permaneció en silencio. Por un instante pareció debatirse consigo mismo, como si cargara con un secreto demasiado pesado para seguir guardándolo. Su mirada permaneció fija en la oscuridad del jardín, mientras la sombra de la cripta se proyectaba sobre el suelo, recordándole algo que llevaba años tratando de olvidar. Hay cosas en la historia de mi familia que es mejor dejar enterradas, dijo Aurelio finalmente, con una voz tan baja que apenas parecía salir de su pecho. Valentina lo miró con desconcierto mientras él continuaba explicando que, cuando era niño, solía escaparse por las noches para explorar la hacienda. Una de esas noches, bajo una luna idéntica a la de ese momento, se acercó demasiado a la cripta familiar y escuchó sonidos imposibles de ignorar. No eran ruidos de animales ni el crujir de la madera húmeda, eran golpes desesperados que parecían provenir del interior de uno de los nichos, como si alguien tratara con todas sus fuerzas de salir. El recuerdo todavía lo perseguía y, al confesarlo, sintió el mismo terror infantil que lo había marcado para siempre. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda al imaginar aquella escena y le preguntó si alguna vez había contado lo sucedido. Aurelio explicó que cuando se lo dijo a su padre, éste lo castigó severamente por inventar historias y le prohibió acercarse de nuevo a la cripta. Sin embargo, pese a los años transcurridos, estaba seguro de lo que había escuchado aquella noche. En ese preciso instante, como si el pasado hubiera decidido manifestarse nuevamente, un sonido lejano y metálico resonó desde la dirección de la cripta. Era un golpeteo rítmico, insistente, acompañado de lamentos que parecían humanos. Ambos quedaron paralizados, sintiendo como el aire en la habitación se volvía pesado y helado. El ruido se intensificó durante unos minutos, hasta que pareció transformarse en palabras incomprensibles, distorsionadas por la distancia y por algo inexplicable que no pertenecía al mundo de los vivos. Después, el sonido se detuvo abruptamente, dejando un silencio tan denso que resultaba aún más perturbador. Valentina se refugió en los brazos de su esposo, temblando de miedo y de frío. Le confesó que sentía que algo profundamente oscuro habitaba la casa y la familia, como si una fuerza antigua hubiese sido despertada esa noche. Aurelio trató de tranquilizarla prometiendo que al amanecer hablarían con su padre para exigirle la verdad sobre la muerte de su abuela. Sin embargo, esa conversación jamás llegaría a ocurrir. Durante las primeras horas del amanecer, mientras Aurelio dormía profundamente agotado por la tensión del día, Valentina fue despertada por una presencia extraña en la habitación. Al abrir los ojos, vio de pie junto a la cama la figura translúcida de una mujer que la observaba con una mezcla de dolor, súplica y resentimiento. La aparición vestía un traje de novia antiguo, parecido al suyo pero desgastado, cubierto de tierra y con jirones que revelaban la crudeza de su destino. Su rostro, aunque marcado por el tiempo y la muerte, conservaba rasgos inconfundibles de la familia Ortega. Valentina comprendió, sin necesidad de palabras, que aquella alma no había sido capaz de abandonar este mundo y que su aparición no era una coincidencia. La tragedia que había permanecido enterrada durante décadas estaba reclamando justicia, y su noche de boda se había convertido en el umbral entre el pasado y el destino de una maldición que recién comenzaba a despertar.
Ayúdame, murmuró la figura con una voz que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra, una súplica cargada de tristeza y desesperación que se clavó en el pecho de Valentina como una daga helada. No permitas que lo mismo te ocurra a ti. Valentina intentó gritar, despertar a su esposo, moverse o al menos cerrar los ojos para escapar de aquella visión aterradora, pero descubrió con espanto que no podía emitir sonido alguno. Sus labios temblaban, su garganta ardía, pero era como si una fuerza invisible hubiera sellado sus cuerdas vocales. Solo podía observar inmóvil, atrapada entre el horror y la compasión, mientras el espíritu de Doña Esperanza proyectaba en su mente las imágenes de su propia muerte. Las visiones irrumpieron en su cabeza como destellos de una pesadilla demasiado real. La epidemia de cólera de 1857 se extendía como un fantasma sobre la región, personas desplomándose en cuestión de horas, familias enteras siendo veladas sin despedida. El miedo dominando cada rincón de la hacienda. Valentina vio a Doña Esperanza caer en el salón principal, rodeada de criados aterrados y de un médico nervioso que apenas se atrevió a acercarse para tomarle el pulso. La vio siendo declarada muerta sin una revisión adecuada, envuelta en telas funerarias mientras aún respiraba de forma débil y casi imperceptible, sus movimientos confundidos con espasmos de un cuerpo sin vida. Luego vino la escena más sobrecogedora. La conciencia regresando lentamente dentro del ataúd ya sellado en el nicho de la cripta. El terror absoluto de despertar en completa oscuridad. Los gritos ahogados, las manos golpeando desesperadamente la madera, las uñas rompiéndose una a una mientras arañaba el interior del ataúd hasta que sangre tibia descendía por sus dedos. Las súplicas que nadie escuchó, el aire agotándose en su prisión mortal, el corazón acelerado que poco a poco se rindió ante el silencio eterno. Morí lentamente, explicó el espíritu con una voz cargada de dolor inconmensurable. Durante 3 días luché contra la oscuridad hasta que mi cuerpo se rindió, pero mi alma no pudo descansar. He permanecido atrapada aquí, esperando justicia, esperando que alguien reconozca la verdad de mi muerte. Las visiones desaparecieron de golpe y Valentina recuperó la capacidad de respirar y hablar. Aún temblando, preguntó qué era lo que el espíritu deseaba de ella. La respuesta cayó sobre la habitación como un presagio. La injusticia de mi muerte ha condenado a todas las mujeres que se unan a esta familia. Tú serás la siguiente, como lo fue la esposa de mi hijo y como lo fue la prometida anterior de Aurelio. El corazón de Valentina latió con fuerza al escuchar aquellas palabras. Una prometida anterior. Un secreto que nadie le había mencionado jamás. El espíritu continuó revelando la verdad que había sido silenciada durante años. Aurelio había estado casado en secreto con Isabel Ramírez, hija del alcalde de Comitán, 2 años antes de conocer a Valentina. Su matrimonio fue oculto por la familia y durante su luna de miel, Isabel murió en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue encontrado dentro de la cripta, encerrado en uno de los nichos vacíos, con las mismas marcas de desesperación que habían quedado grabadas en la tumba de Doña Esperanza. La misma historia repetida. El mismo horror. La misma condena. El impacto de la revelación dejó a Valentina sin aliento. Los recuerdos se ordenaron como piezas de un rompecabezas siniestro. La tensión de Aurelio cada vez que se hablaba de la cripta. Su silencio al mencionar el pasado. Los rumores que siempre habían sido desestimados como supersticiones. Nada había sido casualidad. La maldición nunca se había roto. Busca en el escritorio de su estudio, dijo la aparición antes de desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un aire helado y una sensación de vacío absoluto. Allí encontrarás la verdad que él ha guardado todos estos años. Valentina quedó a solas con la oscuridad de la habitación, temblando mientras el amanecer asomaba tímidamente por las ventanas. Sabía que lo que descubriese esa mañana no solo cambiaría su matrimonio, sino el destino de toda la familia Ortega. La noche de bodas había dejado de ser un símbolo de amor para convertirse en el umbral de una historia marcada por la muerte, el silencio y una maldición que llevaba décadas reclamando nuevas víctimas. Aurelio levantó la mirada al verla entrar y sus ojos reflejaron una mezcla de confusión y sospecha. Parecía estar intentando recordar los últimos instantes antes de quedarse dormido, como si una sensación inquietante lo hubiera despertado sin motivo aparente.
Valentina se acercó lentamente, intentando ocultar el temblor de sus manos y el torbellino de pensamientos que la atormentaba. Podía sentir aún el peso de los documentos ocultos contra su pecho, como si el papel ardiera sobre su piel. El silencio entre ambos se volvió denso, cargado de secretos que finalmente habían encontrado la manera de salir a la superficie. Aurelio le preguntó si todo estaba bien, pero Valentina percibió que detrás de su tono preocupado se escondía un rastro de nerviosismo. La forma en que evitaba mirarla fijamente, el leve temblor en su respiración, el gesto inquieto de sus dedos al frotarse la frente. Algo dentro de él sabía que la noche había cambiado el destino de ambos. Ella fingió calma, respondió que había bajado por agua y mencionó vagamente que había tenido un mal sueño. Aurelio no respondió de inmediato, como si la palabra sueño hubiera tocado una fibra demasiado sensible. Durante unos segundos, su mirada se desvió instintivamente hacia la ventana que daba a la cripta, y Valentina supo con absoluta certeza que él también temía ese lugar, aunque jamás lo admitiría. Se sentó junto a él en la cama mientras la mente de Valentina luchaba por mantener la serenidad. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que cualquier gesto imprudente podría delatar que había descubierto la verdad. Había aprendido algo fundamental aquella noche: en la hacienda de los Ortega nadie decía toda la verdad y cada silencio ocultaba una tragedia. Mientras Aurelio intentaba volver a recostarse, Valentina comprendió que no podía quedarse allí ni un segundo más. La advertencia del espíritu seguía resonando en su cabeza como un eco ineludible. Si no huyes antes del amanecer, el destino te alcanzará. Esa frase se había transformado en una sentencia. Sin embargo, escapar no sería tan sencillo. La hacienda estaba rodeada por guardias, peones y familiares que aún dormían en los huéspedes del ala oeste. Las puertas laterales se aseguraban cada noche y los caballos permanecían bajo vigilancia. Además, presentía que don Evaristo jamás permitiría que una mujer abandonara la propiedad sin su consentimiento, menos aún durante la noche de bodas del heredero de la familia. El peligro no solo provenía de la cripta. Venía también de los vivos, de aquellos que preferían cargar con una maldición eterna antes que permitir que la verdad manchara el apellido Ortega. Valentina decidió que primero debía asegurarse de que Aurelio no sospechara nada. Fingió cansancio, dijo que intentaría dormir un poco más y se recostó a su lado. Cerró los ojos, pero su mente continuó despierta, analizando cada posible salida, cada rincón de la hacienda, cada recuerdo de su trayecto por los pasillos aquella noche. El silencio se fue haciendo más profundo mientras la luna retrocedía lentamente en el cielo y los primeros tonos grisáceos del amanecer comenzaban a filtrarse por las cortinas. Cada minuto que pasaba la acercaba al límite impuesto por la advertencia del espíritu. Cada latido la empujaba más cerca del punto sin retorno. En ese instante comprendió que ya no era una invitada, ni una esposa recién casada, ni una joven enamorada. Ahora era una pieza más en una tragedia que llevaba décadas repitiéndose, atrapada en el mismo ciclo de horror que había reclamado otras vidas antes que la suya. Y si quería sobrevivir, tendría que romper la maldición desde adentro, aun si eso significaba enfrentarse al pasado oscuro de los Ortega, o perderse para siempre en él. Aurelio observó a Valentina con una expresión que mezclaba ternura y sospecha, como si intentara descifrar algo escondido en su mirada. Ella regresó al lecho matrimonial fingiendo serenidad, mientras ocultaba el temblor de sus manos bajo las sábanas. Por dentro, sabía que el hombre que descansaba a su lado había llevado otra vida antes de la suya. Que había ocultado la muerte misteriosa de su primera esposa y que quizá era cómplice de una tradición siniestra que había condenado a varias mujeres de la familia. El heredero de los Ortega rodeó con sus brazos a su joven esposa, murmurando palabras de afecto que, lejos de reconfortarla, se transformaron en ecos inquietantes dentro de su mente. Él hablaba de amor y protección, pero ahora esas promesas parecían tener un trasfondo oscuro, como si fueran parte de un ritual del que ella nunca había sido informada. Valentina permaneció inmóvil, fingiendo haber caído en un sueño profundo, mientras su mente continuaba despierta, calculando posibilidades de escape y buscando una salida antes de que la noche se transformara en condena. Sin embargo, el destino parecía avanzar con voluntad propia. Cuando, finalmente, el cansancio venció a su resistencia y sus párpados cedieron,
Las visiones regresaron con más fuerza que antes. Ya no era únicamente el espíritu de Doña Esperanza quien se presentaba ante ella, sino también el espectro de Isabel Ramírez, la mujer que había muerto años atrás bajo circunstancias que el silencio familiar jamás logró ocultar por completo. Ambas presencias parecían unirse en una misma sombra, atrapadas en el limbo de quienes no recibieron justicia. Las dos figuras etéreas emergieron ante la conciencia de Valentina como presagio de lo inevitable. Su presencia cargaba el peso de generaciones enteras de dolor reprimido. Una advertencia invisible recorría el aire, anunciando que el ciclo se cerraría antes de que el sol volviera a tocar los campos de Chiapas. Valentina intentó moverse, quiso gritar, quiso huir de la pesadilla, pero descubrió que su cuerpo ya no le pertenecía. La parálisis la había convertido en prisionera de su propio destino, consciente de todo cuanto ocurría a su alrededor, pero incapaz de reaccionar. Aurelio se levantó del lecho con pasos silenciosos y se dirigió hacia una esquina de la habitación donde descansaba un antiguo baúl que parecía formar parte del mobiliario desde generaciones atrás. Al abrirlo, extrajo una pequeña botella de cristal y una jeringa, objetos que contrastaban de manera inquietante con la opulencia del dormitorio nupcial. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si estuviera cumpliendo con un acto aprendido y repetido a través del tiempo. El heredero de la familia hablaba con una serenidad escalofriante mientras preparaba el contenido de la jeringa, convencido de que aquello no era un crimen, sino un sacrificio necesario. Sus palabras revelaban una verdad heredada en silencio, transmitida de padre a hijo como una sentencia inquebrantable. La tradición exigía una vida por generación, una ofrenda para mantener aplacado el espíritu que vagaba entre los muros de la cripta. La familia había decidido bendecir la tragedia y vestirla de deber. El líquido frío recorrió las venas de Valentina como una serpiente helada, apagando lentamente la luz de su conciencia. La visión se tornó difusa, los sonidos se transformaron en ecos distantes y la última imagen que su mente retuvo fue el rostro inexpresivo de su esposo, observándola como quien contempla la pieza final de un ritual antiguo. Entonces cayó en una oscuridad que imitaba a la muerte con precisión aterradora. Horas después, la hacienda entera se cubrió de lamentos desgarradores. Los peones corrían de un lado a otro, los familiares se desmoronaban entre rezos y sollozos, y el aire se impregnaba de tragedia. La joven esposa había sido declarada muerta al amanecer, víctima, según el médico del pueblo, de un colapso repentino provocado por la intensidad emocional del día anterior. Nadie se atrevió a cuestionar aquel diagnóstico apresurado. En la casa de los Ortega, la muerte siempre encontraba un pretexto conveniente. Don Evaristo, abatido por lo que consideraba una desgracia cruel del destino, ordenó que todo se preparara con urgencia. Las campanas de la capilla comenzaron a repicar, los sirvientes vistieron el cuerpo con el mismo cuidado que se había empleado para adornarla durante su boda y la cripta abrió nuevamente sus puertas, lista para recibir a otra víctima más de una historia que se repetía generación tras generación. El funeral avanzaba con solemnidad, pero bajo la superficie del duelo se escondía un secreto sepultado en silencio. Valentina aún respiraba en las sombras de la muerte fingida. Y mientras los pasos se encaminaban hacia el mausoleo familiar, la verdadera tragedia apenas estaba por comenzar. El crujido de la madera al deslizarse dentro del mármol resonó en la conciencia de Valentina como una sentencia final. Podía sentir cómo su cuerpo era acomodado en aquel espacio estrecho y frío, envuelto en silencio y sombras. El eco apagado de las oraciones pronunciadas afuera llegaba a sus oídos como un murmullo distante, como si el mundo de los vivos comenzara a desvanecerse mientras ella descendía lentamente hacia el reino de los muertos. El aroma del incienso y de las flores marchitas penetraba en la cripta, mezclándose con el olor húmedo de la piedra antigua. El aire se volvía pesado, denso, casi imposible de respirar. Valentina comprendió con horror que aquel sería el último aliento que tendría antes de quedar sellada para siempre. La desesperación la invadió por completo. En su interior gritaba con una fuerza que habría estremecido los cimientos del mausoleo, pero su cuerpo permanecía inmóvil, obedeciendo al falso sueño que la droga había impuesto sobre su carne. El sacerdote elevó su voz en una plegaria final mientras los asistentes guardaban silencio reverente. Fuera del nicho,
La ceremonia continuaba revestida de solemnidad, ajena a la tragedia oculta que yacía detrás de la piedra pulida. Algunos lloraban con sincera tristeza, otros murmuraban palabras de consuelo, pero nadie sospechaba que dentro del ataúd la supuesta difunta luchaba por su vida en un tormento silencioso. Aurelio observaba el proceso con una expresión de dolor cuidadosamente construida, cada músculo de su rostro calculado para transmitir la imagen perfecta de un esposo devastado. Sus ojos brillaban como si estuvieran llenos de lágrimas, pero en lo más profundo de su mirada se ocultaba una frialdad que solo unos pocos habrían podido percibir. Con cada movimiento del féretro hacia el interior del nicho, parecía cumplir con una tradición macabra que había aceptado como destino ineludible de su linaje. El sonido metálico de las herramientas anunció el inicio del sellado. Primero colocaron la pesada losa de mármol sobre la abertura, ajustándola con precisión milimétrica. Luego comenzaron a fijarla con pernos de hierro y sellos de mortero que resonaban como golpes fúnebres contra la piedra. Cada impacto repercutía en el interior del ataúd como un trueno amortiguado, marcando el avance implacable del encierro definitivo. La oscuridad se volvió absoluta. El silencio se hizo espeso, profundo, casi tangible. Valentina ya no podía escuchar voces claras, solo ecos distantes que se iban apagando lentamente conforme el exterior se cerraba para siempre. La temperatura descendió de manera abrupta y la humedad del encierro se adhería a su piel como una mortaja invisible. Intentó nuevamente mover sus manos, sus labios, cualquier parte de su cuerpo, pero el efecto del veneno seguía paralizándola con una crueldad implacable. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sintió como el verdadero terror se apoderaba de su mente. No era el miedo a la muerte lo que la consumía, sino la certeza de que moriría lentamente, consciente, atrapada en una oscuridad eterna. En aquel instante comprendió, con una claridad dolorosa, el sufrimiento que había soportado doña Esperanza. El mismo tormento que había condenado a Isabel y a todas las mujeres que antes que ella habían sido sacrificadas en nombre de una maldición familiar. La última campanada de la ceremonia fúnebre resonó en la distancia. Afuera, los dolientes comenzaban a retirarse lentamente, dejando atrás el mausoleo que ahora guardaba un secreto imposible de imaginar. Las antorchas se apagaban una a una bajo el cielo crepuscular, mientras la noche se cernía sobre la hacienda como un manto definitivo. Dentro del nicho sellado, sin embargo, la tragedia apenas estaba comenzando. La respiración de Valentina se volvió pesada, sus pulmones luchaban contra el aire escaso del encierro, y en medio de la oscuridad absoluta un pensamiento se clavó en su mente como un cuchillo helado: aún estaba viva. Pero el mundo ya la había dado por muerta. La certeza de lo que estaba ocurriendo cayó sobre Valentina como una losa imposible de soportar. No era una pesadilla, no era una visión inducida por el miedo o el delirio. La estaban sepultando viva, tal como el espíritu de doña Esperanza había advertido con desesperación. Afuera, el padre Sandoval pronunciaba las últimas plegarias y el murmullo solemne de la ceremonia se desvanecía lentamente mientras los albañiles levantaban la pared de ladrillos que sellaría para siempre el nicho. Cada golpe de la paleta contra el cemento resonaba como una sentencia inexorable, como martillazos directos en su corazón inmóvil. Las flores que caían sobre la tumba, las voces apagadas de los dolientes, la tierra simbólica arrojada sobre la piedra, todos esos elementos, que para los presentes representaban despedida y descanso eterno, para Valentina se convertían en símbolos de condena. En la mente de la joven se desataba un torbellino de angustia mientras imaginaba su cuerpo encerrado en la oscuridad absoluta, condenado a desaparecer sin que nadie supiera jamás la verdad de su destino. Se preguntaba, con un dolor desgarrador, si alguien más aparte de Aurelio conocía el secreto, si el patriarca guardaba silencio por tradición o por complicidad ancestral. Cuando el último ladrillo fue colocado y el murmullo de los asistentes comenzó a disiparse, el mundo exterior siguió adelante sin ella. La despedida de su madre fue la última caricia que recibió del mundo de los vivos. La rosa blanca sobre la placa de mármol quedó grabada en su memoria como un recuerdo imposible, como una imagen congelada antes de que la oscuridad la devorara por completo. Y entonces el silencio se cerró sobre el ataúd, denso, opresivo, absoluto. El tiempo perdió toda forma. No existía noche ni día dentro de aquella prisión de madera y seda.
Poco a poco, Valentina comenzó a recuperar el control de su cuerpo. Primero fue un leve cosquilleo en las manos, después una corriente ardiente que se extendió por sus brazos y piernas hasta convertirse en un dolor punzante que la obligó a respirar con esfuerzo. Sus ojos se abrieron, pero la negrura era tan profunda que no había diferencia alguna entre tenerlos abiertos o cerrados. El aire estaba contaminado por el olor dulce de las flores mortuorias y la humedad densa del encierro. Cada respiración parecía consumir el poco oxígeno restante. El pánico se apoderó de ella con una fuerza salvaje. Sus pulmones se llenaron de angustia y el llanto ahogado se mezcló con una desesperación primitiva. Sus manos comenzaron a golpear la tapa del ataúd con torpeza, como si cada movimiento fuera una súplica dirigida a un mundo que ya no podía oírla. Los golpes eran débiles, absorbidos por la madera acolchada y la seda, ahogados por el encierro que la rodeaba. Sus gritos se perdieron en el vacío, convertidos en ecos sin destino dentro de su propia tumba. El terror absoluto emergió entonces. No era solo el miedo a la muerte, sino la certeza de morir lentamente, consciente, atrapada, olvidada. En su mente, una súplica desesperada se aferraba a la fe con la última chispa de esperanza, pero la oscuridad no respondía. La madera cedía bajo sus uñas, la piel se abría, la sangre corría silenciosa, pero nada cambiaba. Ninguna mano acudía en su ayuda, ninguna voz acudía a rescatarla. Fue entonces cuando comprendió que no estaba sola. Algo antiguo y silencioso habitaba aquel espacio invisible entre la vida y la muerte. Presencias femeninas la observaban sin cuerpo ni luz, almas atrapadas por el mismo destino que ahora la consumía. La atmósfera se cargó de una tristeza profunda, densa, impregnada de siglos de sufrimiento. Aquel lugar no era solo una cripta, era un cementerio de injusticias perpetuadas, un relicario de dolor heredado. La determinación brotó entre el terror. Con la última fuerza que le quedaba, Valentina juró no rendirse. Lucharía contra la oscuridad, contra la maldición, contra la voluntad cruel que la había condenado a aquel encierro eterno. Pero mientras el aire se volvía más escaso y su respiración se convertía en un hilo débil y forzado, comprendió que el tiempo jugaba en su contra. Cada segundo que transcurría la acercaba más al mismo final que había marcado a las mujeres antes que ella. Las horas continuaron avanzando con una lentitud torturante, suspendidas en un vacío que parecía infinito, mientras la vida se deslizaba poco a poco entre sombras, silencio y desesperación. Valentina alternaba entre estallidos de desesperación en los que arañaba y golpeaba con furia la tapa del ataúd, y breves momentos en los que intentaba conservar el poco aire que quedaba respirando apenas lo necesario para seguir con vida. En uno de esos instantes de calma forzada escuchó algo que hizo que su corazón latiera con renovada esperanza, pasos en el exterior de la cripta. Alguien había ido al cementerio, quizá para llevar flores o rezar por los difuntos. Reunió toda la fuerza que quedaba en su cuerpo y gritó con voz desgarradora, suplicando que la escucharan, proclamando que seguía viva y pidiendo ayuda. Por unos segundos, los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue tan intenso que el alma de Valentina se aferró a él como a una promesa de salvación. Pero enseguida los pasos volvieron a sonar, alejándose lentamente, perdiéndose en la distancia sin detenerse de nuevo. La esperanza se quebró de golpe y la desesperación se derramó sobre ella como una ola helada. Quienquiera que había estado allí afuera no la había escuchado, o quizá había preferido ignorar lo que creyó una alucinación producida por el viento o por la sugestión del lugar. Fue entonces cuando las voces de las otras mujeres atrapadas comenzaron a resonar con mayor claridad. No eran simples ecos en su mente, eran presencias vivas en un limbo de dolor. Isabel habló con una voz melancólica que parecía provenir de siglos de sufrimiento, recordándole cómo también ella había luchado, como había gritado hasta desgarrarse la garganta antes de rendirse a la asfixia. Doña Esperanza se sumó, asegurando que el final llegaría pronto y que, cuando su espíritu se liberara del cuerpo, se uniría a ellas en la eternidad para compartir su destino. Pero Valentina no estaba dispuesta a aceptar la muerte sin pelear. Sus manos, destrozadas y cubiertas de sangre, siguieron rasgando la madera, dejando marcas profundas que se confundían con las manchas carmesí que teñían la seda blanca del interior del ataúd. Juró que no se rendiría, que encontraría alguna manera de salir,
aunque su voz ya era apenas un susurro quebrado que se perdía en la oscuridad. Con el paso del tiempo, el aire dentro del féretro se volvió denso y tóxico. Cada respiración se transformaba en un esfuerzo doloroso y sus pensamientos comenzaban a desvanecerse bajo la sombra de la asfixia. En sus últimos destellos de lucidez comprendió al fin la verdadera naturaleza de la maldición. No se trataba únicamente de tragedias aisladas ni de muertes accidentales. Era un ciclo de sacrificios calculados, mantenido deliberadamente por los hombres de la familia Ortega para conservar su poder y su fortuna, un pacto de sangre disfrazado de tradición ancestral. Cada generación ofrecía a una mujer inocente como tributo, creyendo que así apaciguarían el resentimiento de la matriarca muerta. Pero lejos de calmarla, aquellos sacrificios alimentaban aún más su sed de venganza, atrapando a las víctimas en un círculo eterno de dolor. Valentina comprendió entonces que la propia esperanza había encontrado la forma de perpetuar su odio a través de sus descendientes, manipulando su miedo y su culpa para que siguieran repitiendo el mismo crimen. Su último pensamiento fue una promesa hecha con la fuerza final de su espíritu. Si su cuerpo estaba condenado a morir, su alma no lo estaría. Junto a las demás mujeres encontraría la manera de romper esa cadena de muerte y reclamar justicia para todas las víctimas que habían sido traicionadas y silenciadas. Y con esa determinación silenciosa, la muerte llegó con una quietud lenta y definitiva. Sus manos se relajaron sobre su pecho y su respiración se apagó para siempre en la oscuridad cerrada de la tumba. Pero su historia no terminó allí. En los días posteriores al funeral, los trabajadores de la hacienda comenzaron a notar presencias extrañas alrededor de la cripta. Luces inexplicables flotaban entre las tumbas durante las noches sin luna. Lamentos femeninos se escuchaban al amanecer y más de un peón juró haber visto figuras vestidas de blanco que vagaban en silencio entre los senderos del cementerio. Aurelio, mientras tanto, retomó su vida con una rapidez desconcertante, pero su aparente tranquilidad era una máscara agrietada. Las noches se llenaron de pesadillas en las que Valentina aparecía frente a él con los ojos encendidos de una ira profunda, acusándolo de cobardía y de sangre derramada. Lo llamaba asesino, lo señalaba como cómplice y heredero de una tradición oscura que podría haber detenido si hubiese tenido el valor de confesar la verdad. Como sus antepasados, Aurelio intentó justificar sus actos, convenciéndose de que los sacrificios eran necesarios para preservar la riqueza y la influencia de la familia. Pero la llegada del espíritu de Valentina alteró el equilibrio del mundo oculto que sostenía la maldición. A diferencia de las mujeres anteriores, ella no se resignaba. Su espíritu, fortalecido por el dolor y la traición, comenzó a unirse al de las otras víctimas para buscar un propósito común, revelar la verdad y destruir el legado de muerte que los Ortega habían construido. La primera manifestación pública ocurrió una semana después del funeral, durante la misa dominical en la capilla de la hacienda. Mientras el padre Sandoval oficiaba la ceremonia, todas las velas del altar se apagaron al mismo tiempo, sumiendo el templo en una oscuridad densa que heló la sangre de los presentes. En ese silencio inquietante, la voz de Valentina resonó con una claridad imposible, atravesando el aire como un lamento antiguo que nadie pudo ignorar. Proclamó que la verdad debía salir a la luz y que los crímenes cometidos en nombre del linaje Ortega no quedarían impunes. Los feligreses entraron en pánico y corrieron hacia las puertas, pero éstas se cerraron de golpe, atrapándolos en el interior mientras la voz espectral continuaba. Entonces, el nombre de Aurelio fue pronunciado con una fuerza que estremeció los muros de la capilla. Lo llamó a confesar sus actos, a revelar la muerte de Isabel y el destino cruel que había impuesto a su segunda esposa, denunciándolo como parte de una cadena de horrores que se extendía a lo largo de generaciones. La maldición ya no pertenecía al silencio. Ahora exigía justicia. El silencio que siguió al hallazgo fue absoluto. Nadie en la cripta se atrevía a respirar. Incluso los hombres más escépticos sintieron como un escalofrío les recorría la espalda al contemplar la evidencia irrefutable de que Valentina Mendoza de Ortega no había muerto antes de ser sepultada, sino que había luchado desesperadamente por su vida dentro de aquel ataúd convertido en una prisión mortal. El médico forense, con la voz temblorosa, confirmó lo que los signos ya gritaban sin necesidad de palabras: la causa real de la muerte había sido asfixia. No se trataba de un paro cardíaco espontáneo ni de una debilidad repentina propia de una joven frágil.
Valentina había despertado dentro del ataúd y había muerto lentamente, consumida por el terror y la falta de aire. Doña Mercedes cayó de rodillas junto a la tumba abierta, lanzando un grito desgarrador que resonó entre las paredes de mármol de la cripta. Lloraba no solo la muerte de su hija, sino el horror inconcebible al que había sido sometida. Varios asistentes apartaron la mirada incapaces de soportar la imagen. Solo Aurelio se mantuvo inmóvil, con el rostro pálido como una estatua de mármol, sabiendo que en ese momento toda la verdad había sido expuesta. Los peritos continuaron con la inspección y pronto hallaron rastros de la sustancia paralizante en el cuerpo de Valentina. El informe preliminar indicaba que había sido inducida a un estado de muerte aparente antes de ser sepultada. Esa evidencia, sumada a los testimonios acumulados y a los indicios de otros casos similares en generaciones previas, formó un cuadro imposible de ignorar. El procurador Morales ordenó la inmediata detención de Aurelio Ortega, del doctor Artemio Fuentes y de los trabajadores que habían participado deliberadamente en el encubrimiento del crimen. Don Evaristo intentó intervenir, apelando a su influencia y reputación, pero por primera vez en su vida sus palabras carecieron de poder. La ley, impulsada por la presión de los vivos y el clamor de los muertos, había decidido actuar. Mientras esposaban a Aurelio frente a la cripta abierta, un viento helado recorrió el cementerio. Las coronas de flores se estremecieron y un murmullo casi imperceptible pareció surgir desde las profundidades del mausoleo. Algunos aseguraron haber visto, por un instante, 3 figuras femeninas vestidas de blanco observando desde la entrada de la cripta con expresión solemne. No había odio en sus rostros, solo justicia. Aurelio, con la mirada perdida, cayó de rodillas antes de ser conducido por los guardias. No lloró. No gritó. Solo susurró el nombre de Valentina como si por primera vez entendiera el peso real de lo que había hecho. Era demasiado tarde para el arrepentimiento. Los juicios posteriores revelaron una red de complicidad tejida durante décadas. Confesiones, documentos ocultos y testimonios espectrales sacaron a la luz la verdad que la familia Ortega había enterrado junto con sus víctimas. La comunidad entera quedó marcada por la revelación de que bajo la fachada de honor y prestigio se escondía una larga historia de sangre, superstición y poder sostenido mediante sacrificios silenciosos. Las tumbas fueron bendecidas. La cripta fue sellada definitivamente. Y la hacienda, antes símbolo de riqueza y poder, quedó abandonada a su propio destino. Con el tiempo, la maleza creció sobre sus muros y el viento se filtró entre sus corredores vacíos como un eco perpetuo de los lamentos del pasado. Dicen que, desde entonces, las noches del 31 de octubre, el aire alrededor del antiguo cementerio se vuelve más frío de lo normal y que, si uno escucha con atención, puede oír 3 voces femeninas susurrando al unísono, no con dolor, sino con la calma de quienes por fin han encontrado descanso. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y en la historia de los Ortega, la justicia llegó no solo por mano de los vivos, sino por la determinación indomable de los muertos. Aurelio explicó que durante años había intentado convencerse de que los sacrificios no eran asesinatos, sino un deber familiar impuesto por fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Sin embargo, confesó que cada noche, desde la muerte de Isabel y luego la de Valentina, había sido atormentado por sus espíritus, obligándolo a revivir una y otra vez los momentos finales de sus vidas. Era su castigo, su condena eterna. Con la confesión grabada, los fiscales del Estado iniciaron un proceso judicial sin precedentes contra toda la estructura patriarcal de la familia Ortega. Viejos secretos salieron a la luz, libros contables con pagos clandestinos, registros de entierro sin autopsia, correspondencia privada donde se mencionaban ofrendas necesarias y acuerdos silenciosos con médicos, curas y autoridades locales que habían preferido callar a cambio de favores y riqueza. El nombre Ortega, otrora sinónimo de prestigio y poder, se convirtió repentinamente en un símbolo de horror y vergüenza. Las propiedades de la familia fueron confiscadas para financiar la investigación y las indemnizaciones a las familias de las víctimas. Los cómplices enfrentaron condenas severas por homicidio, conspiración y encubrimiento. Los círculos sociales que antes admiraban a los Ortega ahora los repudiaban abiertamente, como si el apellido mismo cargara una maldición que nadie quisiera rozar. Aurelio nunca volvió a recuperar la plena conciencia.
Permaneció entre dos mundos, atrapado en un estado en el que revivía sin descanso el dolor que había causado. Los médicos lo llamaron catatonía crónica. Los espiritistas, en cambio, aseguraron que su alma estaba siendo juzgada por los fantasmas de las mujeres a las que había condenado. Nadie podría saber cuál de las dos versiones era la verdadera, pero todos coincidían en que su sufrimiento no era de este mundo. Finalmente, meses después, su cuerpo dejó de resistir. Murió en silencio, con el rostro rígido y los labios todavía moviéndose como si rezara un perdón que nunca llegó. Fue enterrado en una tumba simple, sin honores, lejos de la cripta familiar que había sido clausurada para siempre por orden judicial. Nadie de su linaje asistió al entierro. Solo el padre Sandoval murmuró una breve plegaria, no por el asesino, sino por el alma atormentada del niño que alguna vez fue, antes de ser moldeado por la oscuridad de su apellido. Con el tiempo, la hacienda Ortega quedó abandonada. Los muros se agrietaron, los jardines fueron devorados por la maleza y el eco de la vida aristocrática que alguna vez llenó sus salones desapareció por completo. Sin embargo, los campesinos de la región cuentan que algunas noches pueden verse figuras femeninas recorriendo los corredores en silencio, como guardianas eternas que vigilan para que nunca más se repita lo ocurrido. Dicen también que, en ciertas madrugadas, una cuarta figura masculina vaga confundida cerca de la antigua cripta, llorando y pidiendo perdón a voces que solo él puede escuchar. Nadie se atreve a acercarse. Nadie quiere perturbar a los muertos, ni a los vivos que no encontraron descanso. Porque hay maldiciones que no nacen de fuerzas sobrenaturales, sino de la ambición humana. Y hay pecados que no desaparecen con la muerte, sino que continúan vivos en las sombras de la memoria, esperando el momento adecuado para reclamar justicia. La confesión reveló una conspiración que iba mucho más allá de los crímenes individuales. Sacó a la luz corrupción gubernamental, sobornos a funcionarios médicos y religiosos, así como una extensa red de cómplices que operaba en toda la región de los Altos de Chiapas. Pero lo más perturbador fue descubrir que Valentina no había sido la primera víctima inocente. Según Aurelio, todo había comenzado con la muerte accidental de Doña Esperanza en 1857, pero con el tiempo la tragedia se transformó en una serie de asesinatos deliberados, disfrazados bajo la fachada de una supuesta maldición familiar. Reconoció que Isabel Ramírez no había sido su primera esposa, sino la segunda. Antes de ella había estado comprometido con Carmen Solís, una joven de Comitán que también había descubierto la verdad sobre los Ortega, y que, como las demás, había sido silenciada para preservar el secreto. La magnitud de los crímenes resultaba escalofriante. Durante 3 generaciones, los hombres de la familia habían asesinado sistemáticamente a las mujeres que se unían a su linaje, utilizando superstición y miedo como excusa para justificar actos cometidos por ambición, poder y paranoia. Sin embargo, los espíritus de las víctimas no estaban satisfechos solo con la justicia legal. Querían que los culpables sintieran en carne propia el horror que habían provocado. Durante su última noche en el hospital, Aurelio fue presa de un episodio aterrador. Gritó sin descanso, suplicando misericordia a presencias invisibles, mientras su cuerpo se estremecía como si estuviera siendo desgarrado por manos que nadie más podía ver. Las enfermeras reportaron un repentino descenso de temperatura en la habitación y juraron haber escuchado voces femeninas susurrando acusaciones desde las paredes. Al amanecer, Aurelio fue encontrado sin vida. Los médicos señalaron un paro cardíaco por shock extremo, pero no pudieron explicar los profundos arañazos que marcaban sus brazos y su pecho, ni los moretones en su cuello que sugerían un estrangulamiento imposible. Lo más terrible era su rostro, ojos abiertos en un gesto de miedo absoluto, la boca congelada en un grito silencioso que parecía prolongarse más allá de la muerte. Con su fallecimiento, muchos creyeron que los espíritus vengativos habían obtenido finalmente la justicia que buscaban, pero la maldición no se había extinguido del todo. Don Evaristo fue arrestado como líder de la conspiración criminal y sometido a juicio. Los documentos incautados revelaron registros meticulosos de los sacrificios realizados durante décadas, fechas, métodos, nombres, incluso fotografías de las víctimas. Los Ortega habían llevado sus crímenes con la frialdad de comerciantes que administraban un negocio macabro. Aunque fue condenado a muerte, don Evaristo murió en prisión antes de que la sentencia se cumpliera.
Las circunstancias de su fallecimiento fueron tan inquietantes como las de su hijo. Lo hallaron con el cuerpo rígido, el rostro desencajado por el terror y las mismas marcas inexplicables que habían cubierto a Aurelio, como si manos espectrales hubieran regresado para cobrar una deuda pendiente. Tras la desaparición de los últimos hombres del linaje, la hacienda fue confiscada y abandonada. Los antiguos trabajadores se dispersaron por la región, llevando consigo la historia que antes habían sido obligados a callar. La cripta familiar fue sellada definitivamente después de un exorcismo solemne, pero los lugareños aseguraron que las manifestaciones no cesaron por completo. Con el paso del tiempo, la tragedia se convirtió en leyenda. Se narraba como una advertencia sobre la corrupción del poder y la ambición que devora la conciencia. Doña Mercedes, aunque marcada para siempre por la pérdida de su hija, dedicó el resto de su vida a luchar por otras mujeres que habían muerto en circunstancias sospechosas. Fundó una organización que ofrecía apoyo legal y espiritual, y hasta su último aliento afirmó que el espíritu de Valentina la acompañaba, no como un espectro de dolor, sino como una guía protectora. Décadas más tarde, la hacienda fue demolida y sus piedras reutilizadas para construir escuelas y clínicas rurales, como si la tierra buscara transformar el horror en esperanza. Solo la cripta permanece, oculta entre la vegetación densa, convertida en un lugar al que nadie se atreve a acercarse durante la noche. Muchos afirman que, cuando cae el 31 de octubre, aún se escuchan los lamentos de las mujeres que murieron injustamente y los gritos sofocados de quienes las condenaron. La historia de Valentina Mendoza de Ortega se convirtió en un símbolo de resistencia, justicia y memoria. Su tumba en San Cristóbal de las Casas recibe flores cada semana, y quienes acuden a rezar aseguran sentir una calma profunda, como si una fuerza invisible les recordara que ninguna voz silenciada permanece así para siempre. La inscripción en su lápida resume su legado. Su muerte injusta trajo justicia para muchas. Su espíritu vive en cada mujer que se niega a callar. Y en las noches tranquilas de Chiapas, cuando el viento recorre las montañas y la luna ilumina los antiguos caminos, los ancianos aún cuentan la historia de la novia que, aún sepultada viva, encontró la manera de hacerse escuchar por todo el mundo.